Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Eres Rey sobre todas las cosas. Eres Rey sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra vida, Señor, sobre toda nuestra ciudad, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Tú eres Rey. Y en este momento, Señor, eres Rey sobre nuestro pensamiento. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, tanto para poder expresar tu palabra, Señor, como también para recibirla en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Maravilloso, Señor. Oh Dios, tu presencia, Señor, en nuestra vida. Tu presencia aquí, Dios. Claramente, Señor. Claramente, rodeándonos también a los que están en sus casas, Dios. Hablamos la presencia tuya sobre los hogares, sobre las personas, sobre todos aquellos, Señor, que están en necesidad. Oh Dios, sobre todos aquellos que están con enfermedad, con algún problema físico o espiritual o algún problema legal. Señor, tú tomas control sobre las situaciones. Eres Rey de reyes, eres Señor de señores. Y ahora, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Ubica a cada uno en el lugar que le corresponde. Oh Señor, tú establece los caminos conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Maravilloso Señor de señores. Aleluya. Tomen su asiento, por favor. Vamos a pedirle a nuestros niños hermosos, traviesos, que se vayan a la clase. Amén, traviesos. Sabes que siempre que veo niños que son extraordinariamente traviesos, digo que Dios los va a usar grandemente, porque esos recursos que toman, perdón, pero voy a coger un Kleenex, esos recursos que ellos tienen en su forma de ser, en su actitud, Dios los usa grandemente. Se vuelven una amenaza, pero no para los hogares, se vuelven una amenaza para los padres, no, tampoco, una amenaza para los demonios. Se vuelven una amenaza bien seria para que acaben con esas fortalezas y cuestiones espirituales a las cuales nosotros nos enfrentamos. En la semana pasada me asignaron este tema, sozo, que les expliqué que sozo es una palabra griega que significa totalidad. Somos totales en Cristo. Y sentí que no terminó la predicación, sentí que hay algo más que decir. Gozo, paz y ¿qué? Gozo, paz y justicia. Mi amado esposo me volvió loca esta semana con ese concepto. Bueno, casi siempre. A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche. Saben que pasé una noche malísima, me dice el amado Rafi, por ahí anda, ya se fue a la clase. Me dice, se te nota en la cara que estás. Y yo me quedé, sí es cierto. No se me nota en la cara, se me nota en todo mi cuerpo, dolor de cabeza. Pero ¿saben qué? Esta adoración que le acabamos de hacer al Señor me revivió. Gozo, paz y justicia en Cristo Jesús. Fíjate, se supone que el cristiano está llamado a tener gozo, a vivir en una vida tranquila, no porque los problemas se acaben, sino porque estamos conscientes de que Dios está. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Sí?
y Él está contigo, ¿verdad? Por eso estás aquí hoy, junto con tu amada familia, con tu esposo. Gracias, Señor. Creemos en un Dios todopoderoso, pero fíjate que no siempre lo asimilamos. No siempre estamos conscientes de que el poder de Dios está de nuestro lado y es el que nos respalda. Entonces, perdemos el gozo. Dice que tenemos que tener el gozo de nuestra salvación, la certeza de que Dios está. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe Eliel en vez de Débora. Bendecido. Tenemos esa costumbre de olvidarnos a cada rato de todo lo que Dios puede hacer con nosotros, de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Necesariamente, fíjate, cuando nosotros llegamos a Cristo y obtenemos la salvación, hemos hablado tantas veces de ello que hasta bromeamos acá en Moré, de que todas nuestras predicaciones empiezan con el huerto del Edén, ¿verdad? Porque ahí comenzó todo para nosotros. Ahí comenzó el pecado, la separación de Dios. Y entonces, cuando nosotros nos llegamos, después de una vida confusa, una vida en la que muchos de nosotros todos nosotros cometemos errores, pero hay cosas que marcan nuestra existencia de una manera radical. Entonces, cuando nos apegamos a Dios y cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, es tan tremendo, tan maravillosa la salvación de Jesús, que nosotros somos llevados a una etapa diferente en nuestra vida. Se puede decir que es un antes y un después, aun cuando no tengas conciencia de lo que Dios está haciendo. Fíjate, para mí es tan importante la confesión delante de Dios, la confesión de aceptar a Jesús como Salvador. Cuando tú en casa, aunque estés solo, tú le dices a Dios: Padre, en el nombre de Jesús yo te acepto en mi vida, acepto la salvación de Cristo, yo la recibo en mi corazón. Hay un rompimiento ahí, espiritualmente hablando, aunque no lo notes. Hay un antes y un después. Y cuando nosotros recibimos esa salvación, que tengo entendido que después nuestro pastor nos va a hablar profundamente acerca de eso, cuando nosotros recibimos esa salvación, fíjate lo que quiere decir según el diccionario. ¿Qué quiere decir salvación? Dice preservación o liberación de daño, de ruina o de pérdida. Eso es salvación. En una sinopsis simple y concreta de lo que quiere decir la palabra salvación. Nos salva de ruina, nos salva el Señor a través de su sacrificio, nos salva de perder nuestra alma. Es una liberación lo que hace con nosotros. Explicábamos que cuando nosotros somos conectados con Dios, nuestro cuerpo, nuestro ser, se compone de 3 elementos, que es cuerpo físico, alma, que es el asiento de las emociones, es donde sientes amor, donde sientes coraje, donde sientes decepción, donde sientes angustia, dolor a veces por pérdidas, ¿verdad? Dolor muy grande. Es el alma, es aquí adentro donde duele, ¿verdad? Es aquí adentro donde sientes que algo te falta, a veces sientes que ni siquiera puedes respirar. Pero entonces el espíritu es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que se conecta con Dios a través del sacrificio de Jesús. Y Jesucristo, ese sacrificio tan grande que Él hizo, ese sacrificio de derramar su sangre, de ser torturado hasta la muerte, ese sacrificio vino a sacarnos a nosotros del poder del pecado, de la maldad. Nos sacó de la ruina total. Pero como les digo, no estamos conscientes de esto. En la teología, salvación quiere decir liberación del pecado y sus consecuencias. Aunque muchas veces nosotros empezamos a sufrir consecuencias de aquello que hicimos en el tiempo pasado, ¿verdad? El Evangelio cristiano enseña que la salvación es para toda la humanidad. La salvación es un término
que generalmente se refiere a la liberación de un estado en la persona. La liberación de un estado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ser salvo? ¿O cuál debería de ser la consecuencia de que seamos salvos? Debería de ser gozo, paz y justicia, ¿verdad? Debería de ser gozo, paz y justicia. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que tenemos gozo, paz, justicia? La recibimos constantemente. Somos justificados en la sangre de Jesús. Pero ser justificados no nos quita de nuestra mente los pensamientos de culpabilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido porque seguimos sintiendo y recordando y pensando y recreando todo aquello que hicimos en el pasado? Todos los errores que cometimos, todas las faltas que hemos tenido. La semana pasada yo les decía que mi esposo y yo estábamos recreándonos, ¿verdad? En los pensamientos de con cuántas personas me peleé, cómo me pegaron. Él, que había un compañero de la escuela que todos los días se peleaban, yo que me agarraba trompadas con mi hermana. Si me estás viendo, mi hermana, te amo. Me agarraba trompadas con mi hermana todos los días y mi mamá nos daba unas buenas. Decía, ustedes se tienen que ir, no saben irse a dormir si no reciben su paliza del día, ¿verdad? Pero nos tenía que hacer eso para que nos separáramos y nos fuéramos a dormir. Dormíamos bien calientitas, eso sí. Pero son historias del pasado que las recreamos y dicen por ahí que pensar o acordarse es volver a vivir. Tener la memoria de aquello es volver a vivir. Pero fíjate que hay algo bien importante. Creo que la vez pasada hablamos de fortalezas. Las fortalezas son aquellos pensamientos que se construyen en nuestra mente y son precisamente muy fuertes. Lo que decía Job hoy acerca de las construcciones de nuestros países, que hay lugares históricos que están hechos con piedra. Los edificios son de piedra y las piedras ustedes las ven y son así de gruesas. Y esos edificios han permanecido por yo no sé cuántos terremotos, temblores, huracanes y no sé qué tantas cosas, pero permanecen ahí. Y estas fortalezas de nuestra mente son iguales, son fuertes, porque nosotros las hemos permitido. Si todo empezó en el huerto del Edén, empezó entregando el hombre la autoridad que Dios le dio a través del pecado y la maldad, se la entregó al diablo. Entonces el diablo vino y hizo, como dicen los puertorriqueños, hizo escantes, ¿verdad? No sé qué quiere decir, pero así usan la palabra. Hizo maldad y media, hizo destrozos, hizo ruindad, arruinó la vida del ser humano. Pero entonces nosotros que tenemos la autoridad que nos regresó a través de la salvación de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús nos salvó, Él nos entrega la autoridad que Él rescató, que Él tomó de regreso. Entonces, cuando nosotros tomamos esa autoridad a través de decirle sí a Jesús, nosotros volvemos a entregar esa autoridad de vuelta a Satanás. Cuando permitimos que nuestra mente divague en esas cosas que nos dañan, una y otra vez nos dañan, una y otra vez nos hacen daño y perdemos entonces el gozo, la paz y la justicia que Dios nos ha dado a través de su sangre preciosa. Hay otro aspecto también que son las cadenas, las ataduras, y que muchos de nosotros las vivimos. Fíjate, yo veo claramente a través de los años, no son muchos, pero ya soy abuela, no son muchos años, ¿verdad? Pero yo veo que un niño, aunque no haya conocido a su papá, tiene características de él, tiene actitudes de su papá, tiene gestos, tiene forma de hablar de su papá, aunque no le haya conocido, aunque no haya crecido con él. Y si creció con él, pues con mayor razón. Si era Evelyn y yo decimos que Job es dramático, bien dramático,
Y entonces, Zoe se despertó uno de estos días, se enfermó de gripa. Y entonces se despertó y le dice la mami, ¿cómo te sientes hoy? Dice, me siento peor. Dice, ¿por qué te sientes peor? ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Y dice, es que amanecí y tosí una vez. Y yo dije, digna hija de su padre. Ay. Bueno, a ver si no me ponen disciplina el pastor por andar hablando de él. Pero entonces esas actitudes heredadas, ¿verdad? Son las cadenas, son las ataduras a las cuales nosotros nos vemos atraídos a. Pero siempre, todo el tiempo va a ser mi decisión cómo yo voy a actuar, cómo voy a vivir, de qué forma yo voy a enfrentar estas situaciones. La semana pasada decíamos y hablábamos de que te debes de preocupar por ti mismo cuando quieres un cambio en tu vida. ¿Quieres un cambio en tu vida familiar? ¿Quieres un cambio en la vida de tus hijos? Preocúpate primero por ti. Cambia tú. Porque ese cambio en ti va a influenciar, va a traer la presencia de Dios, va a traer cosas a tu vida que van a ser, van a prender la luz. ¿Se acuerdan que utilicé la ilustración? ¿Qué tienes que hacer cuando hay un cuarto oscuro y tú quieres que haya luz? Cuando estás sumido en oscuridad, todo lo que tienes que hacer es prender el switch. Aún si tú prendieras una cerilla o un cerillo, un fósforo, como le digas, aún eso rompería la oscuridad. La más pequeña luz puede romper la oscuridad. Has visto, todavía tenemos el privilegio de ver en la noche, sobre todo yo que vivo en el campo y que en la noche son noches oscurísimas, pero todavía de vez en cuando se ven las libélulas y es precioso ver la lucecita volando por ahí, ¿ves? Y una pequeña luz puede romper la oscuridad de nuestra mente. Entonces, si tu alma, tu carne y tu espíritu están conectados, y cuando tú aceptaste a Jesús, tu espíritu se conectó con Él, y dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas. Eso es cierto, totalmente. Hay mucha gente que no cree en liberación porque dice, todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo, soy nueva criatura. Dios ya me salvó, y es muy cierto, pero sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque es tu espíritu el que está conectado. Ahora a ti te corresponde trabajar con tu mente y con tu actitud, con tu carne y con tu alma, que es el asiento de los sentimientos. Gracias, mi amor. ¿Cómo te extraño cuando yo predico y no estás? Ahora mi amado esposo es maestro de niños, pero hoy le tocó descansar. Le tocó estar aquí ayudándome. Gracias. Entonces, el asiento de los sentimientos. La mayoría de nosotros perdemos la tabla cuando salen sentimientos contrarios, ¿verdad? Mi esposo me estaba diciendo, hay veces que yo ni te reconozco, porque hasta la cara te cambia cuando te enojas. Y yo dije, ¿yo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Verdad, mi amado? Y entonces perdemos la tabla cuando no estamos conscientes de nuestra actitud. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando él me dijo eso, yo le dije, ay, pues perdóname. Y siempre estás pidiendo perdón y yo siempre te perdono, me dice. Mejor ya cambia. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Esa es una buena solución. Prende la luz. Ay, bueno, prende la luz. Gozo, paz y justicia. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y la justificación de la cual nosotros somos objeto no es una justificación como la que nosotros haríamos. Porque si nosotros tuviéramos que ejercer la justicia sobre todas las situaciones en las que nos vemos envueltos, yo creo que ya hubiésemos cortado más de una cabeza, ¿verdad?
ya hubiésemos hecho escantes, como dicen los puertorriqueños. Tengo que buscar en el diccionario a ver si esa palabra existe, pero se entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Desastres absolutos y totales. Entonces, cuando nosotros que somos reconectados con Dios a través del Espíritu y nuestro espíritu vuelve a nacer, ahora nuestra responsabilidad es empezar a trabajar en esa relación para que nuestro espíritu empiece a fortalecerse. Cuando tú tienes un bebé, como esa preciosa nena que está ahí atrás, y tú la alimentas, se pone cachetona y preciosa como esa bebé que está ahí atrás. Está cachetona y preciosa, como esta bebita también, ¿verdad? La mamá la alimenta y la niña empieza a crecer, o el niño empiezan a crecer, empiezan a aprender a hablar, empiezan a aprender a correr, pero es responsabilidad de la persona que tiene la conciencia para hacerlo. En nuestra vida espiritual, nosotros tenemos la conciencia y la responsabilidad para permitir que nosotros mismos crezcamos en gracia y sabiduría y tengamos el gozo, la paz y la justicia de Dios en nuestra vida. Pero entonces nos sentamos y nos cruzamos de piernas o nos cruzamos de brazos acá en nuestra cabeza y decimos: ya soy salvo, ya no tengo nada más que hacer. No, señor, no, señora, usted tiene mucho que hacer, apenas comenzó. Es el principio, no es como en el huerto del Edén. Ahora tienes la autoridad en tu vida para hablarte a ti mismo y destruir las fortalezas de la mente y tirarlas porque no sirven para nada. Y entonces empezar a actuar en la justicia, la paz y el gozo que nos da el saber que somos salvos, que empezamos a conocer a Dios y empezamos a afianzarnos de Él y empezamos a entender la grandeza de Dios, que obra a través de nosotros también, que obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo es posible que Dios obra a través de nosotros? Cuando tenemos un corazón dispuesto. Yo les he testificado muchas veces que cuando yo tuve problemas en mi matrimonio y mi matrimonio se iba a acabar, yo empecé a acercarme a Dios y empecé a afianzarme de Él y empecé a meditar en su palabra y empecé a orar y empecé a hacer, esa cercanía me hizo cambiar sin darme cuenta. Y cuando mi esposo, mi amado esposo, que hoy goza de la justicia, la paz y el gozo del Señor, él vio eso, él también le llamó la atención y se empezó a acercar. Y hoy estamos viviendo en una bonanza de justicia, paz y gozo a través del beneficio, de la bendición de tener a nuestro Dios en nuestra vida. Se mencionaba hace rato que el hombre tiene que ser sacerdote de su casa, tiene que tener la autoridad, tiene que ser responsable, ¿verdad? Y fíjate que yo les he contado que había una persona que yo conocí hace muchos años, que todo el tiempo era muy dadivosa. Esa persona era muy trabajadora en la iglesia, siempre estaba dando, pero siempre había un problema que la tiraba para atrás. Cuando ya iba a salir de las deudas, siempre o se le descomponía el carro, lo chocaban o algo sucedía que todas sus finanzas se volvían a caer. Y me dijo: ¿por qué razón me sucede esto? Yo vengo a la iglesia, trato de obedecer la palabra, soy bien activa en todo lo que hay en la iglesia. Yo dono, yo trabajo, yo hago. ¿Por qué Dios no me contesta? De poder salir ya de estos problemas que yo tengo. Entonces yo dije: pues la verdad no sé, pero déjame orar. Cuando yo oré por un tiempo, yo no me acuerdo cuánto tiempo oré, vino a mí, y no les puedo decir cómo, no escuché la voz de Dios. Yo creo que fue que me puse a leer la Biblia y entonces entendí que cuando el hombre no tiene el señorío que Dios le ha dado como sacerdote de su casa, no como dominante ni como machista, es un hombre que cuida a su amada, así como Cristo cuidó a la iglesia.
y que la iglesia, o sea, nosotras, honramos a ese hombre dándole el honor que merece, que se gana con su propio esfuerzo. Y ella no hacía eso. Ella era la que mandaba en la casa, ella era la que hasta decía, aquí mis chicharrones truenan, nada más. ¿Sabe lo que es chicharrón, verdad? Es la piel del puerco que la ponen bien dorada para que cuando la muerdes, truena. Ajá. Y ella decía, aquí nada más mis chicharrones truenan. ¿Qué quería decir? Que solamente ella mandaba. Y yo le dije, ese es el error que estás cometiendo. Ese es el error, porque tú misma estás rompiendo el plan de Dios en tu vida. No, el plan de Dios no es que la mujer tome la delantera, que sea mejor, que sea más, sino que todos los dos caminen en unidad delante de Dios. Hay una bendición tan grande, hay una bendición grande en ello. Eso era un breviario cultural nada más, porque estamos hablando acerca de nuestras actitudes. Cuando tú te empiezas a ser responsable de ti mismo, sí hay ocasiones, la mayor parte del tiempo, en la que tú tienes que acercarte con un ministro de Dios y decirle cuál es el problema que tú has vivido, cuál es el problema que tú has tenido. Porque yo entiendo, y sobre todo en nuestra cultura hispana, hay tantas ataduras, tantas cadenas en nuestra forma de vivir. Está la religión, está las adicciones, están los vicios, tú puedes hacer una lista de todo ello, de todas las cosas que tú identifiques. La mayor parte de nuestra gente se ha acercado a hechicería, se ha acercado a brujería, ritos, invocaciones, aún la lectura del tarot, la lectura del horóscopo. Hay muchísimas cosas que por ignorancia nos metemos en ello. Entonces, tiene que haber una persona que tiene la autoridad en el ministerio para romper esas cadenas. Pero una vez que son rotas, ¿verdad? Una vez que son rotas, entonces te corresponde a ti que esas cadenas no vuelvan a juntarse, que esas cadenas no vuelvan a envolverse. ¿Cuál es la ventaja de que tú como padre, como madre o como persona joven que está consciente de su vida, venga y rompa sus cadenas? La bendición es que tú eres libre, que el gozo se aumenta y que tus hijos reciben la bendición de la libertad. Y que aún los de tu casa también, y aún tus padres allá donde estén, y aún toda tu familia, tú abres una puerta de bendición para tus generaciones. Esto es espiritual, es algo que no podemos ver, pero que sí lo podemos experimentar. Y que donde quiera que esté nuestra familia, nosotros peleamos esas batallas en lo espiritual. No hay forma mejor. Por ejemplo, mi hija está todavía en California y yo siempre le digo, cualquier cosa que le suceda, le digo, oh, es que eso te está pasando porque tienes que vender tu casa y venirte para acá ya. Esa es la solución. Pero ¿qué bienestar le voy a hacer yo a ella si yo no soy Dios? Y yo sé que ella está en las manos de Dios. Sé que ella y su esposo le sirven a Dios. Ellos van a empezar a pastorear. Y cuando me dio la noticia, le dije, no, porque ahora menos te vas a venir, a menos de que la iglesia no funcione y te vengas para acá. Y yo dije, no, Señor, bendíceles y dales mucha gente y que sea de grande bendición que ellos estén allá en una iglesia. Qué bueno, Señor. ¿Qué tanto tú puedes hacer por la gente que tú amas? Mejor que pararte en la libertad espiritual y empezar a declarar sobre sus vidas. Entonces, ¿por qué razón nosotros siempre nos vemos envueltos en estos mismos problemas? Estábamos identificando la vez pasada que cuando el enemigo identifica nuestra debilidad, si nosotros lo pensamos, siempre volvemos a caer en el mismo círculo. Es un círculo vicioso. Siempre volvemos a cometer los mismos errores de diferentes formas, pero siempre los cometemos. ¿Por qué?
porque no estamos alertas de nuestra propia vida. Nuestros pensamientos nos acusan, pero esos pensamientos no son tuyos. Son los pensamientos que el enemigo pone en tu cabeza. ¿Ves? Y inclusive las enfermedades que vienen a través del estrés, de la ansiedad, de la depresión, decimos, ¿cómo es posible? Esa palabra no existe para los cristianos. ¿Cómo es posible que todavía padecemos de estrés, de ansiedad, de depresión, de tristeza? Yo les confesé la vez pasada que cada vez que a mí me toca predicar me lleno de ansiedad. Mi esposo puede testificar de ello, ¿verdad? A pesar del gozo, la paz y la justicia de Dios. Y siempre me pregunta, ¿ya tienes la predicación? No me preguntes nada, todavía no. Déjame tranquila, como dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Déjame tranquila, pero no hay tranquilidad ninguna, ¿verdad? Y eso no debería de suceder, porque el gozo, la paz y la justicia de Dios están en mí. Pero soy ser humano y me enfrento con situaciones en mi mente, en mi corazón. Hubo una ocasión, y yo les cuento todo esto para que recibamos el testimonio de cómo funciona. Hubo una ocasión en que yo fui a una campaña donde se iba a ministrar liberación. La cantidad de personas que necesitaban ayuda era increíble. Y yo me asusté, me dio miedo. Yo dije, yo en medio aunque fuera una persona que está endemoniada, como decimos, o que está siendo molestada por espíritus malos, me dio miedo. Y luego me acordé, porque vino el pensamiento a mi mente. Acuérdate que cuando saliste de tu casa estabas peleando con uno de tus hijos, y así tú no puedes ministrar. Y me dio más miedo. Y luego empezó lo que he escuchado, ¿no? Que si ves a un endemoniado, se te va a meter el demonio a ti también y vas a salir de ahí endemoniada, y todo eso me dio un pánico terrible. Y de repente me acordé, pero si yo no soy la que saca a los demonios, es Jesús. No es mi poder. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Es el poder de Dios que obra a través de tu vida. Y yo dije, amén, Señor, yo te creo a ti. Les pedí a las hermanas que estaban conmigo, porque casi siempre somos mujeres las atrevidas, ¿cómo ven? Les pedí a las hermanas que estaban conmigo que oráramos, y oraron por mí. Y no me malentiendan, las personas que nos entrenaban eran hombres de Dios increíbles, que habían tomado su lugar y eran poderosísimos en la palabra de Dios. Entonces ese día fue muy especial, porque el Señor nos respaldó en todo. Pero entonces, a pesar de esas experiencias, a mí se me olvida quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y cada vez que yo me veo en enfermedad, me veo en problemas, en tristeza, ahí está la fortaleza creándose, ladrillo a ladrillo, poniéndose un ladrillo encima del otro, y pierdo mi gozo, pierdo la paz, no pierdo la justicia de Dios, porque esa depende de Él, pero no me siento tranquila. ¿Qué es lo que se necesita para que nosotros podamos asimilar esta libertad en la que a la que Dios nos ha traído, y mantenernos en nuestra vida en una libertad constante? Porque la libertad no va en episodios. La libertad es libertad, pero tú eres el que te metes de cabeza otra vez. Como les decía, somos buenos buceadores, porque la Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los avienta a lo profundo de la mar, donde nadie más. ¿Saben que el mar tiene profundidades que todavía no se han podido llegar? Pues hasta allá están los pecados. Pero nosotros somos excelentes buceadores, porque nos lanzamos de cabeza a sacarlo todo otra vez. Y llegamos delante de Dios: Señor, lo que yo hice, Señor, perdóname. Y el Señor dice: ¿de qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? No, aquel pecado, Señor, que yo hice, donde yo le dije le dije a mi hija que tenía cara de pinacate o algo así cuando se pintó. Cuando se puso las líneas así todas, Señor, perdóname por ese pecado. Y el Señor me dice, pero si yo no me acuerdo de él, tu hija tampoco se acuerda. Entonces, ¿de qué estás hablando? Porque yo soy buena buceadora para sacar y recordar aquello que me hizo caer en error, aquello que me hizo caer en maldad. Dios rompe las adicciones, pero necesitas alinearte con Él. Entonces, hablamos de la necesidad de la humanidad en este tiempo. Fíjate que yo pensé que no estaba completa la predicación en la semana pasada, porque me faltó hablar de algo muy importante. ¿De qué forma nosotros adquirimos el poder para poder realizar esto en nuestras vidas y a nuestro alrededor, con la gente que está alrededor de nosotros? No me contestes, ni tú en la línea ni acá, pero dime en tu corazón, di en tu corazón, ¿a cuántas personas le has predicado la semana pasada, el mes pasado? ¿Cuántas personas tú has testificado con tu forma de vivir, con tu manera de actuar, con tu generosidad? ¿Cuántas veces has pensado que hay personas que necesitan tu ayuda, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual y también en lo material, porque no tienen alimento para llevarse a la boca? ¿Cuántas veces has estado consciente de tener cuidado de tu casa, aunque estén tus padres a distancia? Mi mami me mandó una vez $5 y fue tan significativo para mí. $5 que tú puedes decir, ¿y para qué le sirvieron? En mi corazón sirvió como el mayor tesoro que yo haya recibido, ¿verdad? No es la cantidad, es el corazón con el que se da. Ser generosos es una parte muy importante de nuestra existencia como cristianos. Dejar de ver a nuestras propias necesidades. En conclusión de todo esto que quiero decir, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios nos da la salvación a través de Jesús, y Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos. Cuando Él resucitó y se fue al cielo, a sentar allá en la gloria de Dios, a la diestra del Padre, después de haber realizado un excelente trabajo, después de haber terminado la obra de la redención del hombre, la reconexión de nosotros con el Padre, la línea de herencia se volvió a conectar, la bendición se volvió a conectar. Pero entonces dice, si yo me voy, no los voy a dejar solos, les enviaré el Espíritu de Dios. ¿Y sabes para qué sirve el Espíritu Santo? No solamente para que hablemos en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas acá? ¿Cuántos han recibido esa bendición? Sí quiero saber. Porque ¿saben qué? Vamos a empezar a orar hoy y vamos a decirle al Señor que envíe ese Espíritu. Y si necesitamos la prueba externa, hablando en lenguas, sí vamos a hablar en lenguas, pero no sirve solamente para hablar en lenguas, no sirve solamente para llorar de alegría delante de Dios, en esa gracia, paz y justicia que nos da el Señor. Sirve para que recibamos el poder para enfrentar todas estas situaciones que hemos hablado. Sirven para recibir el poder de Dios, para decirle no al pecado, para decir basta ya, basta de que mis hijos se estén perdiendo, basta ya de que mi esposo esté por allá en lo propio suyo, egoístamente, sin pensar en su familia. Basta ya de que la mujer sea la que está ordenando en la casa, porque eso no es de Dios, no es el orden natural. Basta ya de que mis hijos estén heredando lo malo que yo hice, lo malo que hizo su papá. No, yo digo, basta ya en el poder del Espíritu Santo. Hay una autoridad diferente. Cuando tú te recuerdas, como a mí me pasó, cuando yo dije, aunque fueran 1000 demonios que yo me estoy enfrentando, no soy yo.
es el poder de Dios obrando a través de mí. Aunque tú te estés enfrentando con lo peor que te haya sucedido en tu vida, aunque tú estés en la profunda decepción de tu vida, no eres tú el que te vas a dejar caer. No es el diablo tampoco el que lo está haciendo. La autoridad es tuya. La autoridad es tuya a través del poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces te puedes levantar y decir: aquí yo no admito el pecado, aquí yo no admito la maldad, aquí yo no admito que mis hijos se pierden. Aquí, Señor, yo declaro tu salvación, porque tengo la autoridad en mi vida para hacerlo. Aquí yo declaro sobre los míos que están lejos. No importa que vengan temblores en California, que vengan huracanes, que venga todo lo que venga, están en tus manos. Yo no peleo por ellos, lo haces tú, porque tú eres el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Y yo hablo sobre sus vidas tu bendición. Tengo la autoridad de Cristo para hacerlo. Tengo la justicia, la paz y el gozo. Esa es la justicia de Dios. Cuando tú hablas sobre tu vecino, sobre tu vecina, sobre aquel que te está dañando, sobre aquel que se levanta a las 3 de la mañana y sale cantando de repente. Estamos solitos en la casa y de repente sale ¡oh! Y yo sí, y lo bendigo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Las cosas más simples, las cosas más absurdas, tú hablas la verdad de Dios en tu vida, en el poder del Espíritu Santo, alineado con su voluntad, y Él te respalda. Él lo hace. Tú hablas y dices: estoy cansado de que mi vida esté a la mitad. Estoy cansado de que no hay completamiento, no se hace nada completamente. Ya hasta se me está olvidando cómo se dicen las palabras. Estoy cansado de ello. Pues yo declaro, Señor, que camino en tu bendición, que camino conquistando el terreno que me ha sido arrebatado. Camino en la bendición de ver a mis hijos que no les falta nada. ¿Cuántas veces, aunque ustedes acaban de llegar, cuántas veces se han quedado sin comer, mis amados? Y yo no estoy al pendiente de ustedes. Lamentablemente no he estado al pendiente de ustedes, pero yo sé la fidelidad de Dios. Sé que Dios es fiel. Sé que Dios es el que extiende la mano. Aunque te sientas en el punto de desesperación, que ya te vas a romper, ahí está Dios para rescatarte. Ahí está Dios para levantarte. Ahí está Dios para darte la estrategia para ganar a los tuyos. Ahí está Dios diciéndote: no te dejes caer, porque lo que está en tu mente es mentira. Yo te hablo mi verdad. ¿Sabes cuál es su verdad? La que está en la Biblia. Lee la palabra de Dios, medita en ella. ¿Qué quiere decir meditar? No es que te pongas ahí con las piernas cruzadas y te quedes no, es que repitas una y otra vez la palabra que acabas de leer, aquello que te impresionó, y que le digas: Señor, ¿qué me quieres decir? Y entiendes una y otra cosa y lo lees otra vez. Mi esposo dice que hay que leer ¿cuántas veces? Hasta que se acabe. 50 veces, 5 veces, hasta que tú recibas en tu corazón aquel secreto que Dios te está diciendo solamente a ti. Aquella cosa que te va a levantar en tu vida, que te va a cambiar radicalmente. ¿Vale la vida pena vivirla? Sí, vale la vida pena vivirla, pero con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la vida siempre va a traer dificultades. Siempre vas a estar envuelto en dificultades. Te agarres de la mano de Dios o no. Más vale que te agarres de la mano de Dios, porque en medio de pandemias, de circunstancias, de cosas, ahí está el Señor siempre fiel para sacarnos adelante. Ahí está Él. Yo puedo testificarlo. Ayer estaba diciéndole a una persona: yo puedo mirar atrás y decir, en medio de que yo me quedé con mis hijos sin casa en la calle por 2 ocasiones, me quedé sola viviendo con mis 3 hijos por 10 años. Nunca Dios permitió que mis hijos se fueran a dormir con hambre. Nunca, nunca.
Dios siempre proveyó el alimento para mi casa. En medio de todas las dificultades, en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos, hoy solamente podemos darle gracias a Dios. Por eso es que estoy segura que a ustedes no les ha faltado, porque la fidelidad de Dios es increíble. Y pasemos por lo que pasemos, es tiempo de decir basta ya. Basta ya a la maldad, al pecado, a la distracción. Basta ya. Dice que llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Agarra tus pensamientos y lo que no sirve, tíralo a la basura. Y cuando regresan, ¿sabes que el diablo es muy persistente? Ese es el secreto de su triunfo. Te pone los pensamientos una y otra vez, y tú sigues peleando en tu mente y diciendo: ¿será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios puede hacer? Trátalo, te reto, trátalo, acércate a Él, acércate con todo tu corazón y dile: ok, Señor, me doy por vencido, me doy por vencida, aquí estoy, por favor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame que tú eres real, muéstrame la verdad de Jesucristo. Muéstrame, revélame a Jesús en todo su poder. El poder de la resurrección de Cristo Jesús está en cada uno de nosotros. Ahora yo me levanto y cuando vienen esos pensamientos contrarios, yo les digo: diablo mentiroso, te vas ahora en el nombre de Jesús. Este pensamiento no sirve para nada, no lo acepto. Hoy yo me levanto en ti, Señor. Muéstrame qué es lo primero que tengo que hacer, cómo ir a buscar trabajo, cómo ir a resolver este problema. Señor, tú dame los recursos, dame la estrategia, ábreme el camino. Tú que eres todopoderoso, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, oh Dios, para poder vivir en este gozo, en esta paz, en esta justicia que vienen de ti. Necesitamos el Espíritu de Dios manifestado en nosotros. Lo necesitamos urgentemente, no solamente para nosotros como iglesia, no solamente para nosotros como seres humanos, como padres, como madres. Lo necesitamos por el mundo. No sabemos qué es lo que viene. Estamos enfocados en cosas que no valen la pena. Cuando pasó la pandemia, yo le decía a mi esposo: ¿a dónde están los que creen? ¿A dónde están los que pueden orar por la gente que está muriendo? Tanto dolor, tanta muerte, tanta destrucción de familias. ¿A dónde están los que oran? ¿A dónde están los que predican? Nacimos para este tiempo por una razón. Dios tiene esa razón en sus manos. Para este tiempo que hemos nacido y que es tan difícil, solamente Dios sabe cómo nos va a usar. Orando por enfermos. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a hacerlo? A decir: Dios te sana, Dios te ayuda, Dios es todopoderoso. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, porque yo lo he experimentado, porque yo lo he vivido, porque yo soy un ejemplo de cómo Dios sana, de cómo Dios saca de la miseria, de cómo Dios cambia y transforma la vida y la forma de pensar. Todo eso tenemos que experimentarlo, y conforme vamos conociendo a Dios en nosotros mismos, entonces podemos hablar, porque no podemos hablar de lo que no hemos experimentado, no podemos hablar de lo que no conocemos, no puedes hablar de que no te gusta una comida hasta que no la pruebas. Por eso te digo hoy, rétalo, rétate a ti mismo experimentando ese poder en tu vida, poder para actuar,
poder para vivir, poder para decirle no al pecado, poder para levantarte en autoridad y decir basta con la pobreza, basta con la miseria, basta con las adicciones, basta con los vicios. Hasta aquí llegaste, Satanás, hasta aquí llegaste. Y yo lo menciono aquí hoy porque lo estoy exponiendo, pero lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo reprendo de tu vida, lo reprendo de tu mente y de tu corazón, lo reprendo de tu casa, lo reprendo de tu familia en el nombre de Jesús. No te quedes en la casa, vente a la casa de Dios. Este es el tiempo en el que Dios nos está trayendo juntos como remanente. Tú sabes que estás buscando el amor de familia, estás buscando la compañía, la fuerza, la tranquilidad. Vente a la casa de Dios, da ese paso, no te quedes en la casa, por favor. Únete con una congregación, únete con nosotros también. Sabes que aquí tienes una familia, pero da ese paso que necesitas dar. Hay un poquito más. A alguien yo le dije, un poquito más. Tienes todo, tienes trabajo, tienes bendiciones, tienes una esposa hermosa, Dios la sanó, tienes todo. Un poquito más te falta para llegar, un poquito más para que Dios te empiece a usar en todo el esplendor. Dios no nos usa porque no nos dejamos, no porque Él no pueda. Un poquito más, y así te digo hoy, iglesia, aquí y en la línea, un poquito más. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Quiero ver si se me olvidó algo aquí. Yo solamente quiero que por favor te pongas de pie. Que te pongas de pie. Si tú quieres oración especial, solamente levanta tu mano. Ahí en la línea, levanta tu mano. Si estás con tu familia, si estás todavía acostado, no importa. Levanta tu mano y dile: Señor, Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón delante de ti. Aquí estoy, Señor, con todos mis problemas, con todas las situaciones de mi mente que me han opacado, con todas las acusaciones que el diablo ha hecho de mí. En ti ya no hay más acusación. Hoy, en el nombre de Jesús, sacamos y rompemos esa atadura, esa fortaleza mental que nos dice que seguimos siendo los mismos. Hoy no soy el mismo, Señor. Soy comprado y redimido por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Soy salvo. Tengo la sanidad mental, la sanidad física. En ti que todo lo puedes, en ti que eres el Señor de señores, que eres el Rey de mi vida y de mi corazón, el Rey de mi mente también. Gobierna, Señor, en justicia en nuestra vida. Padre, hoy rompemos todas esas ataduras, todas esas fortalezas las derribamos, Señor, en el nombre de Jesús. Las fortalezas de legalismo, la fortaleza de religiosidad, aún las doctrinas falsas que han entrado en la mente y en el corazón, las rompemos ahora en el nombre de Jesús. Las sacamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, toda la ansiedad y la depresión, la tristeza, la soledad, el dolor, Señor, que hemos sufrido, en el nombre de Jesús, salen ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios, se acabó, Dios, en el nombre de Jesús. Damos espacio a la manifestación, a la llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para decir: basta ya, Señor, basta ya sobre nuestros hijos, basta ya sobre las adicciones, basta ya sobre esta mente que está oscurecida en tinieblas. Se prende la luz. Oh Dios, revélate a nuestros hijos donde quiera que estén. Oh Señor, sálvalos, sácalos de la ruina, Dios. Sálvalos, Dios, a toda nuestra familia, todos los que conocemos. Oh Señor, tú que eres el Rey, tú que eres
eres el Salvador, el Padre bueno que nos cobija. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Estamos como iglesia delante de ti. Tú, Señor, eres el que provee en tu justicia, en tu gracia, en tu verdad, en tu misericordia. ¿Qué es aquello que está en tu corazón? La decepción, la rompemos ahora en el nombre de Jesús. La tristeza, afiánzate de Dios, que Él es la fuente de vida. Él es la fuente de justicia. Él es la fuente de paz. Agárrate de Dios. Tienes que decidir sobre cosas que has hecho equivocadamente. Decídete hoy. Hoy es el día de salvación. Decídete hoy. Mira que Dios te está llamando. Decídete. Decídete. Te vas a añadir con nosotros. Hazlo fielmente. Levántate temprano, ofrécele a Dios tus alabanzas. Eso es muy importante cuando estás peleando en contra de esas fortalezas y ataduras espirituales. Tu meditación en la palabra, la alabanza a Dios, el reconocimiento, eso es alabanza, adoración. Reconocer quién es Él, reconocer la grandeza de Dios en tu vida es importante para tu batalla diaria, para tu triunfo. En Dios, en Cristo, somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Te bendigo ahí en la línea. Con la paz de Dios, te bendigo con la libertad de Dios. No sueltes esta verdad. Por favor, si necesitas ayuda, escríbenos. Nosotros oramos por ti. Háblanos por Messenger. Nosotros podemos orar contigo. Cualquiera de los pastores acá, estamos para servirte. Sinceramente te lo digo, donde quiera que estés. Te bendigo con una semana asombrosa, increíble. Seguimos buscando el rostro de Dios, seguimos abrazándonos, aferrándonos a las verdades del Evangelio, y que la gracia, la paz y la justicia de Dios se hagan manifiestas en tu vida como nunca antes. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendice. En la casa.